¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante. Hoy con algo muy especial. Hace muy pocas semanas se presentó un libro de poesía erótica. No es muy habitual esto en nuestro país. El autor además es un chico joven. Vamos a hablar con Diego Alonso respecto a esta obra presentada, como les digo, días atrás, Tenerte y no tocarte. Y ya comenzamos con nuestro recorrido por bibliotecas del mundo. Hoy le toca a la Biblioteca Pública de Nueva York. Esta biblioteca se inauguró en el siglo pasado, en el siglo XX. Les cuento, es una de las más importantes del mundo y de mayor contenido de América. Se caracteriza por tener una gran cantidad de libros de acceso público. Eso sí, a otros libros hay que leerlos solamente dentro del recinto. Tiene un fondo, escuchen ustedes, 3 millones de ejemplares. Tiene manuscritos de Shakespeare, tiene una carta de Cristóbal Colón y tiene un borrador de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ocupa un magnífico edificio de estilo neoclásico y la entrada presiden leones de mármol. Además, es una de las bibliotecas públicas más grande de los Estados Unidos con un sistema de búsqueda bastante intenso. Cuando vayan a Nueva York, no se pierdan Biblioteca Pública de Nueva York con todo lo que significa el placer por la lectura. Siempre el mismo día, en nuestra sección de los párrafos a la pantalla. El libro, en primer lugar, es una novela de David Nichols, publicada en el 2009, hace 10 años. David Nichols es parte de un planteamiento de lo más original. ¿Qué hace él? Toma como referencia el día en que se conoció una pareja, un 15 de julio, y observar a lo largo de 20 años en qué punto se encuentra la relación en ese día preciso del calendario 15 de julio. Espléndida novela, por lo tanto, sobre el paso del tiempo, las dificultades para mantenernos fieles a nosotros mismos, pero sobre todo una hermosa historia de amor. Emma y Dexter se conocen la noche del 15 de julio de 1988, cuando se gradúan ambos, tienen 20 años, acaban de licenciarse y el futuro parece ofrecerles todas las posibilidades. La película es del 2011, protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess. Emma y Dexter se conocen, así mismo como en el libro, un 15 de julio de 1988. Ella idealista, él un joven rico con ganas de comerse el mundo, y durante 18 años, cada 15 de julio, se muestra cómo están este 15 de julio en relación a los anteriores, qué pasó con la vida de ellos. Para no perderse, les recomiendo especialmente Siempre el mismo día de David Nichols, llevada al cine. Estamos con Diego Alonso. Diego Alonso cumplió hace poco 29 años, un chico muy joven. Tiene 2 poemarios que marcan parte de su historia personal y hoy nos acompaña. Justamente también su segundo poemario lo presentó hace unas semanas, el día anterior a su cumpleaños. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Sí, buenas. ¿Cómo le va, don Carlos? Un placer. En primer lugar, hay una historia que yo conozco a través de lo que leí de vos. Sí. Vos superaste el cáncer y el cáncer tuvo mucho que ver con tu primer libro, El arte de amarte es indescriptible. Sí, la verdad que yo tuve 2 veces el linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Tuve primero a los 7 años y luego tuve una recaída prácticamente 10 años después, a los 17 años. Ahí, un 17 de noviembre de 2007, empecé a escribir El arte de amarte que es indescriptible, con unos poemas, imaginando a una musa, ¿verdad? Como todo poeta, que dije siempre que alguna vez tendría el placer de conocerla. Llegó un día, un 29 de julio del 2015, que la conocí, y dije, me voy a animar. Me animé, empecé a completar el libro, porque yo había escrito así, pero todavía faltaba el famoso planificar, armar todo. Planifiqué todo y un 4 de agosto de 2017 lancé ese libro, el primer libro. Tratando sobre todo de contar una historia de amor, de que yo me sané gracias al amor, porque yo en mi sesión de quimioterapia me pasaba escribiendo poemas, como se dice, con una mano con la vía y con la otra mano escribiendo ahí. La sesión de quimioterapia dura entre 3-4 horas y yo me pasaba escribiendo en una sesión 7-8 poemas. ¿Cómo enfrentaste para traducir en arte lo que es ese diagnóstico bastante duro en tu caso? Y la verdad que yo tomé de un sentido muy fuerte, porque los doctores me dijeron que era muy poco probable que vuelva 10 años después de la enfermedad. Y volvió, ¿verdad? Como se dice, era como ellos me dijeron, era muy poco probable y era muy fuerte. Yo dije dentro mío que algo tenía que hacer para poder sobrellevar, porque era una batalla muy dura. Ahí empecé como a mí siempre en la época ya de la primaria me gustaba leer, escribir, empecé a escribir poemas.
Yo la verdad que heredé de mi mamá siempre escribió, de muchas cosas aprendí de ella y empecé a escribir soñando, ¿verdad? Como todo poeta imaginando. ¿Durante tus sesiones de quimioterapia? Sí, durante mis sesiones. Yo me hacía una sesión cada 15 días y en esa sesión sí o sí, siempre me pedía, por favor, la mano izquierda hágame y la mano derecha déjeme para escribir. Siempre le pedía. O sea, con la mano izquierda vos estabas con el tratamiento anticanceroso y con la derecha vos estabas escribiendo. Vos me decías algo interesante antes de comenzar la entrevista. Cuando vos le hablabas de tu muerte posible a tu papá, ¿qué te decía tu papá? Es que la primera vez, a los 7 años, era, en la época de los 90, era todavía un poquito difícil acá, el tema no estaba todavía tan avanzado contra el cáncer. Y le habían dicho a mi papá que era un cáncer un poquito raro, ¿verdad? Que era todavía algo que todavía no estaba tan experimentado acá en el Paraguay y que había muchas probabilidades de que sea una tasa de mortandad alta, ¿verdad? Y ahí mi papá me dijo una frase de que yo debo de creer que no me voy a morir cuando digan los médicos, sino que cuando diga Dios. De que yo debo de luchar, debo de chocar contra lo que sea, pelear y irme adelante, que yo tengo mucho todavía por vivir. Y esa fue una de las frases que hasta hoy día me sigue, como se dice, retumbando en la cabeza, y en lo que sea que no me sale, la tomo adelante y me voy para adelante, como se dice. Es algo vida ejemplar. Sí. Y ahí viene el otro tema. ¿Cómo surgió este segundo libro? Este segundo libro surgió, como te dije hace un ratito, de la idea que estaba con una amiga que estaba con ese tema que te comenté, de que hacía como 6 meses que estaba con famosos que no tenían tiempo, ni él ni su pareja, para tener contacto, no podían casi por la rutina del trabajo y otras cosas. Y ahí empecé a mostrarle, mira, yo estoy escribiendo estas cosas, ¿qué te parece? Le empezó a gustar, leía, le mostraba a su pareja, hasta que me dijo, mira, me está ayudando lo que estás haciendo. ¿Qué te parece si te animás y haces un libro? No importa que tenga, me dijo, 30, 40 versos, pero animate. Ahí empecé a escribir, hasta que un poema le puse este nombre, que era Tenerte sin tocarte, y de ahí ya fue para adelante. En la historia de la literatura hay muchos casos de personas que se inspiran en una persona que no la tienen realmente al lado, que está lejos, que no es para ellos en ese momento factible. Sí. ¿Algo de eso hay en este libro? Hay algo. Es como se dice el famoso amor platónico. Exactamente. Sí. No niego que, como le digo a la gente, desnuda un poquito mi imaginación en lo que soy, ¿verdad? Desnuda un poquito el deseo por esa persona. Yo la verdad que en este libro yo había escrito ya, ponerle que 6 meses de terminar el primer libro, yo escribí este. Bueno, pero después, 3 meses después, cuando metí en edición, al salir de edición le agregué 8 poemas inéditos que le había escrito a una persona. Y ahí empecé a ensamblar el poemario y dije, bueno, así va a quedar. Por eso es que son 79 poemas, de los cuales 8 son románticos y 71 son eróticos. Entiendo. 8 poemas son inéditos. Y decime, algo también que se pregunta mucho a un escritor en estos casos. La persona que inspiró tocarte y tenerte y no tocarte, ella sabe que es la inspiradora, tenerte sin tocarte, ella sabe que es la inspiradora de estos poemas, ¿o no sabe? La verdad que sí supo. ¿Ah, sí supo? Supo con el tiempo. Supo porque nos llegamos a encontrar una vez y me dijo, yo sé, así hablando, como se dice a calzón quitado, me dijo, yo sé que vos escribiste un poemario y que vos siempre, porque yo siempre le escribía poemas a esa chica, pero nunca de este tinte, y me dijo, pero a mí me dijeron que vos escribiste un poemario erótico y ella me dijo, a mí me parece que hay poemas que vos me dedicaste a mí, porque yo siempre me di cuenta de que tus poemas románticos de repente terminaban con una frase yendo más para allá. Y él le tuve que decir, sí. ¿Y qué pasó después? Y le dimos, como se dice, rienda suelta y ella misma me ayudó a terminar el libro. Sí. O sea, la propia mujer que inspiró, ella te ayudó. Sí, ella me ayudó, me dijo, mira, tal cosa, por ejemplo, tal palabra va más que esta palabra. Me dijo, usa esta figura en vez de esta figura literaria, por ejemplo. Y me ayudó con metáforas, muchas cosas. Y la verdad que, como le dije, era bueno. Siempre le dije, siempre te quise decir, pero no me animaba, porque como se dice... No hay mejor obsequio que justamente expresarse con poemas. Tanto que en la presentación del libro se acercó y me dijo al oído, yo no quiero el libro, yo ya tengo el borrador y le tengo al escritor conmigo. Así que ahí me quedé sin palabras. Hasta la presentadora estaba conmigo y me dijo, mira, eso no me esperaba. Y para adelante, finalmente, ¿hay alguna otra inspiración, alguna figura, alguna persona?
Para el tercer libro, en especial, va para una persona, en especial. El tercer libro estoy planeando lanzar en diciembre, porque ahora entró en edición, y luego de salir la edición tengo planificado agregarle 2 poemas que estuve participando ahora en un evento en Colombia y que me fue bastante bien y que le quiero agregar. Al terminar la planificación del libro, quiero agregar ese y quiero lanzar para diciembre, para la quincena de diciembre, por ahí quiero lanzar. También inspirado en una persona. Sí. Ese sí es la verdad, es muy romántico, muy buena persona, y también hay poemas así muy descriptivos. No es la misma persona que la anterior, es otra persona. Es la misma persona que este libro. La misma persona del segundo libro. Pero ese libro sí va a ser una sorpresa. Te paso una pregunta personal ahora que nadie nos está viendo. Decime, ¿qué es para vos el sexo entonces en una relación? Para mí el sexo en una relación es algo muy importante, pero es algo que hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, tomo que el sexo debe ser siempre con cuidado. Es algo, yo, por ejemplo, tomo el sexo también como más allá de algo carnal, tomo como utilizar la energía. Yo soy los que piensa que la energía sexual es la energía más fuerte que tiene el ser humano. Por ende, si yo me amo, yo debo cuidar mi energía sexual y no ir repartiendo a cualquiera. Claro, muchísimas gracias, Diego. Un placer. Aparte, hay una historia de vida tuya de lucha contra la adversidad en el cáncer que convertiste en literatura. Vamos a estar atentos a este tercer libro que se viene. Sí. Y muchísimas gracias, don Carlos. Y la verdad que mi idea con los libros es eso, darle un tinte a la gente de que entienda que yo me fui sanando por medio de literatura, que es algo magnífico, ¿verdad? Y darle un poquito también a la gente de acá en Paraguay que empiezan a leer, que empiezan a animarse, porque hay muchos jóvenes escritores que tienen el talento pero no se animan. Sí. De hecho, están marcando una brecha que es la del erotismo. Sí, y la verdad que eso es bastante importante, ¿verdad? Porque como me dijeron, estamos abriendo, como se dice, un nuevo mercado, así innovando. Tenerte sin tocarte, ya está la venta. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego. Mucha suerte y muchas felicidades por tu historia de vida. No, muchísimas gracias, don Carlos, y también a toda la audiencia. Gracias, saludos. Muy amable. Diego Alonso, no se pierdan este libro, Tenerte sin tocarte, que ya está en el mercado. Concretamente los tienen ustedes si quieren en Servilibre de la Plaza Uruguaya. Ya volvemos. Y lo que les prometíamos, esta segunda parte seguimos con las consultas a los lectores. ¿Qué libros eróticos leen? ¿Qué recomiendan? Acá están las respuestas. ¿Alguna vez leyó algún libro erótico? Sí, 50 sombras. ¿Y sobre qué trata el libro? Ese es, o sea, que es un libro, sería bastante fuerte, ¿verdad? Porque trata de sexo y todo eso. Es un libro erótico. Si hay un libro en el siglo XX que hizo historia es El extranjero, de Albert Camus. Él ha sido premio Nobel de Literatura, nació en 1913, murió en un accidente automovilístico en enero de 1960. ¿Qué es El extranjero? Publicado en 1942. Un hombre, un francés, totalmente aislado de la sociedad y a quien aparentemente le importa muy poco. De repente, en una playa, mata a un hombre. ¿La causa? No sabe. Después, un día recibe una comunicación, tu mamá ha muerto. Total indiferencia. ¿Qué quiere mostrarnos Albert Camus con este tipo de personaje? El individuo aislado, sin respuestas afectivas, a la que todo le da igual y que en gran parte formó parte de esta sociedad muy centrada en lo material y que de alguna manera tiene que ver también con figuras como Meursault, el francés, a quien poco le importaba lo que pasaba a su lado, estaba como un ser totalmente alienado. No se pierdan la lectura, les va a apasionar. Y les vamos a mostrar un museo bastante original y novedoso. Vamos hasta el antiguo hospital de clínicas, el que estaba en el barrio de Sajonio. Nos muestra los inicios de la medicina, su legado y qué significa actuar para intentar salvar a una persona. Véanlo, el Museo del Hospital de Clínicas y su historia, visítenlo. La medicina paraguaya a lo largo del tiempo dejó sus huellas para contarnos que, como todo, evolucionó, y qué mejor manera de conocerla que a través de un museo.
El Hospital de Clínicas, en su antiguo edificio del barrio Sajonia, desde el 2014 guarda un lugar en donde se exhiben artefactos que utilizaron los primeros trabajadores de blanco. El recorrido comienza echando una mirada hacia el pasado, hasta la época en la que los guaraníes utilizaban a la naturaleza como proveedora de la materia prima, a la que hoy llamamos Pojañaná. Nosotros acá en el museo tenemos como un pequeño muestrario de nada más 10 hierbas, 12 hierbas, ¿verdad? Como para introducirle al visitante de todo lo que se conocía en esa época. Luego pasamos a la medicina del Paraguay colonial, la medicina en la época del dictador Francia, y así, en un recorrido no lineal, sino un poco serpenteante, ¿verdad? Con objetos, fotografías, infografías, y pasamos por todas las épocas de la medicina del Paraguay, la época del doctor Carlos Antonio López. Guerras como la de la Triple Alianza y del Chaco fueron episodios devastadores para nuestro país. En ambos acontecimientos, la medicina fue indispensable para auxiliar a los heridos y salvar vidas. En el museo se muestra cómo el personal de blanco trabajó para abastecer a la contienda. Cuando iba a comenzar la guerra del Chaco, el doctor Gatti, el profesor doctor Carlos Gatti, interrumpe su curso. Y en el acta que tenemos exhibido en el museo dice: a estas alturas se interrumpe el curso por el inicio de la guerra contra Bolivia. Y firma el doctor Carlos Gatti. Eso, por ejemplo, es un documento histórico invaluable. Tenemos también el paso del nazi Edward Rochman por Paraguay, ¿verdad? Que venía huyendo de Argentina, se enfermó, vino al Hospital de Clínicas, murió acá en el Hospital de Clínicas. Tenemos su ficha médica. Lo que más llama la atención a los visitantes es la exhibición de los instrumentos que utilizaban los médicos para distintas actividades quirúrgicas, como tijeras, pinzas y serruchos. Los estudiantes dicen: ¿y esto usaban? O miran un microscopio que no tiene cables y dicen: ¿y cómo se veía con este microscopio? Las hermanas vicentinas y las de beneficencia fueron las propulsoras del hospital. En su homenaje, recrearon con maniquíes cómo ellas cuidaban a los enfermos. Mira que son bien variadas las visitas. Por un lado tenemos estudiantes de medicina que vienen al cursillo para la admisión, ¿verdad? Que vienen al cursillo del CEPAM. Tenemos escuelas, tenemos médicos residentes en el extranjero, médicos paraguayos residentes en el extranjero que al volver al país por algún motivo de visita se enteran que hay un museo en su vieja escuela, sin falta pasan por acá. Visitar el museo es como conocer los inicios y la evolución de la medicina paraguaya. El horario para acceder al predio es de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Descubriendo a Coco. Les resumo, ¿se acuerdan de Coco Chanel? La mujer que revolucionó la moda femenina a comienzos del siglo XX. Ella se inventó inclusive un pasado para intentar mostrar una cara amable hacia la sociedad. Hizo una investigación, rescató su lado más genial y creativo y a la vez, por cierto, también el más cruel, oportunista y oscuro. Coco Chanel marcó época no solamente como diseñadora, sino como persona con una tremenda vida emocional. Este libro, por supuesto, lo encuentran ustedes, ¿dónde? En Literato, para no perderse. Y otro libro que les recomendamos es Codicia. Codicia es de una autora paraguaya, Maribel Barreto. Son 3 familias, 3 historias de amor, pero también de dolor, despojos e infortunios. Concretamente, uno al llegar a este libro se encuentra
con las pautas que rigen la dictadura de Alfredo Stroessner y que ostentan ciertas figuras sus riquezas ante los ojos de una sociedad desinformada y muchas veces indiferente. Primer premio del concurso Novela Inédita Augusto Roa Bastos 2017. Codicia lo tienen ¿dónde? En Servilibro. Carlos Ruiz Zafón, autor de La sombra del viento, dice alguna vez lo siguiente: los libros tienen alma, tienen el alma de quien los escribió y tienen el alma de quienes lo leen. Algo hay que en el espíritu nos llega. Y me acordaba de esta frase de Ruiz Zafón en la entrevista con Diego Alonso. Su obra surge justamente de un alma atormentada en un momento dado por una enfermedad tan cruel como el cáncer, que él supo transformar en arte. Nos reencontramos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante. Pásenla bien.